Hola, vamos finalizando esta quinta semana del núcleo y seguimos enfrentados al desafío de la auto y la coevaluación. Ya vamos terminando seguramente esos análisis y esas valoraciones cualitativas y cuantitativas que están haciendo de ustedes mismos en la autoevaluación y de sus compañeros de equipo en la coevaluación a través de unos criterios claros que les han permitido entonces unas oportunidades de mejora a nivel individual y a nivel colectivo. En función de esto que van logrando, que ustedes van encontrando como análisis de los resultados y del proceso que ha sido la auto y la coevaluación, entonces les compartimos última presentación de la semana que la denominamos el propósito estratégico para ya entonces estar listos para emprender. No sin antes contarles un poco de lo que ocurría en esta década de los 80s. Dos informes muy importantes, trascendentales para lo que fue el desarrollo, además de otros conceptos asociados a la preocupación por el planeta. Y entonces son el informe Brandt en 1980, un informe, en este caso escrito por Willy Brandt, que fue ex canciller de Alemania, y en el que se utilizó en su portada la proyección de Peters. Esta proyección de Peters es algo muy interesante porque es la elaboración de un mapa mundi, pero Peters lo que hizo fue decir, no lo hizo científicamente, sino que lo que hizo es que calculó unas proporciones para que todos los continentes quedaran casi iguales y de esa manera plantear a partir de una discusión como geográfica lo que también es una discusión geopolítica. Es decir, cómo entonces a partir, por ejemplo, del informe de Brand y de la proyección de Peters, que es esto que estamos viendo acá, este mapa mundi, que no tiene las proporciones reales, sino que busca ser proporcionado en el tamaño de todos los continentes, es abordar los problemas de desarrollo económico entre los países desarrollados del norte y las naciones en desarrollo del sur. Empieza pues a verse como esa discusión y no solamente es una discusión política, sino que miren que nota que es una discusión geopolítica. Además, en 1987 se elabora el informe Brundtland, y el informe Brundtland que fue elaborado por Harlem Brundtland, que fue ex primera ministra de Noruega, y hizo esa presentación de este informe para la ONU, utiliza por primera vez en este informe Nuestro Futuro Común el término desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, y lo definen como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Entonces, el hecho de que hoy estemos hablando, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, surge, digamos, ya puntualmente en 1987 a partir de este informe presentado ante la ONU, donde se usa por primera vez el término de desarrollo sostenible, para que cada vez que hablen de eso, pues sepan dónde están las bases de eso que están hablando y que la discusión en los 80s, pues es una discusión de orden social y de orden ambiental. Entonces, la conexión de esta presentación de hoy y del momento que están viviendo en el desarrollo de la nave de la auto y coevaluación está relacionado con el sentido de propósito y con lo que Gary Hamel y Seka Prahalad propusieron como el propósito estratégico. ¿Cómo entonces Hamel y Prahalad plantean que se debe hacer o que debe hacer una organización para ser competitiva o competir en un entorno hostil teniendo recursos limitados? Para eso lo que hacen es comparar, pues recuerden que es esta etapa de los 80 el fenómeno japonés, entonces comparan las empresas occidentales, o sea, de Europa occidental y América, con las japonesas. Entonces plantean que las empresas occidentales se enfocan siempre en reducir sus ambiciones, pues adecuadas a los recursos que tenga y a partir de eso, pues buscar ventajas que sean sostenibles en el tiempo, ¿cierto? Ventajas competitivas que sean sostenibles en el tiempo. Mientras que las empresas japonesas lo que hacen es potenciar los recursos, no adecuarse a los recursos, sino potenciarlos, acelerando el ritmo del aprendizaje organizacional, tratando de alcanzar metas que parecen imposibles. Y eso lo logran fomentando en los empleados el deseo de triunfar y propagando por toda la organización una visión de liderazgo global. Entonces miren cómo es un tema ya cultural. ¿Qué pasa al interior de la cultura de sus equipos? Sería una pregunta de propósito estratégico.
Entonces, Hamel y Prahalad hacen una comparación entre las empresas americanas y las japonesas. A partir de eso, plantean como dos visiones muy distintas o concepciones de la estrategia competitiva en ambos enfoques a partir de modelos estratégicos, donde el primero, que sería en este caso pues el americano, ellos dicen que se enfatiza en la búsqueda de ventajas que sean sustentables en el tiempo, mientras que el segundo, como les decía ahora, busca acelerar ese el aprendizaje de la organización para superar a los competidores buscando nuevas ventajas, no manteniendo una, sino buscando nuevas todo el tiempo. Que el modelo americano busca nichos con el fin de posicionarse ahí y disuadir a la competencia de que entre ahí, mientras que el modelo japonés lo que hace es que busca nuevas reglas que puedan reducir el valor de las ventajas de las empresas establecidas, es decir, cambiar los modelos de negocio y mover los cimientos de las industrias establecidas. No se dedica a defender, sino pues a buscar esas nuevas formas de agregar valor para reducir las ventajas que tienen las empresas ya establecidas. Plantean además pues, que en el modelo americano, digamos que la conexión con la estrategia está fundamentada en los objetivos financieros, en cumplir con los objetivos financieros, es decir, que la consistencia entre los negocios y los niveles funcionales se asegura restringiendo los gastos, ¿cierto? Para poder, ojalá, tener procedimientos totalmente estandarizados. Mientras que en el segundo modelo, en el japonés, se considera pues que digamos, el propósito estratégico está en la consistencia entre los negocios y las funciones que se sustentan en que la gente esté adherida a las metas y a los desafíos del mediano plazo, que los empleados de todos los cargos, de todos los niveles estén alentados a inventar y a cumplir con esas metas, a inventar cosas, a inventar estrategias para el cumplimiento de esas metas o objetivos al mediano plazo. Entonces, miren, la restricción del modelo americano al presente y la visión de futuro del modelo japonés. Entonces, Hamel y Prahat lo que plantean es que pues, no tiene ningún sentido evaluar las ventajas actuales que tienen los competidores, sino que hay que pensar es hacia futuro, porque el presente lo que te habla es de lo que la empresa competidora ya pensó y está ejecutando. Entonces, el presente no te dice hacia dónde va ese competidor. Por eso hay que enfocar los esfuerzos en entender qué viene hacia el futuro. Las empresas que han alcanzado el liderazgo global en los últimos 20 años comenzaron por ambiciones que parecían fuera de cualquier proporción en función de los recursos y las capacidades que tienen, pero crearon esa obsesión, ese interés por ganar en todos los niveles de la organización y luego mantuvieron esa obsesión por mucho tiempo y esa obsesión, esa búsqueda de ese liderazgo global, aún entendiendo que con las capacidades y los recursos de hoy no es posible alcanzarlo, pero soñar con eso y trabajar por eso es lo que finalmente Hamel y Praharat denominan el propósito estratégico. ¿Cuál es entonces el propósito estratégico de tu equipo de trabajo? ¿Con qué están conectados que va más allá y los reta y los desafía? Entonces, ese propósito estratégico, en este caso que plantean Hamel y Praharat a nivel empresarial, pero para ustedes como equipo de trabajo, implica un esfuerzo considerable porque las capacidades y los recursos que ustedes tienen ahora no son suficientes, tienen que desarrollar más. Y por eso es que están en un proceso de formación y aprendizaje, pero que requiere además mucha autonomía y compromiso, porque se necesita creatividad y aprovechar al máximo los recursos limitados, las presentaciones, las videopresentaciones, las videoconferencias, pues todo lo que ustedes tienen disponible, sus compañeros, el profesor, para sacar adelante lo que quieren como equipo. Para lograr entonces alcanzar el propósito estratégico hay que crear un sentido de urgencia, es decir, pucha, tenemos que alcanzarlo, tenemos que lograrlo, que no se sienta como que es algo lejano, sino que es urgente. Desarrollar un foco de la competencia en todos los niveles mediante el uso de la inteligencia competitiva. Proporcionar a los empleados las habilidades que necesitan para trabajar eficazmente. Dar tiempo a la organización para digerir un desafío antes de lanzar el siguiente, establecer hitos y mecanismos para revisar claramente y monitorear el progreso que va llevando la empresa en función del cumplimiento de ese propósito estratégico, pero esto aplica totalmente a sus equipos de trabajo. Entonces, con este propósito estratégico, vamos terminando esta quinta semana del núcleo y el desafío es entonces, a partir de la auto y de la coevaluación que están haciendo, cuál es entonces el propósito estratégico de su grupo.
cuál es ese propósito superior con el que se van a comprometer, cuáles son esas capacidades y recursos limitados que a partir del aprendizaje como equipo van a fortalecer para enfrentar los desafíos de este núcleo y fortalecer la competencia que se les propone en este laboratorio de ideas de negocio 1. Hasta luego.